A fase uno política experimental, este espacio que tenemos donde tratamos de pensar la política desde otro lugar. Y bueno, la verdad que esta noche estamos contentísimos. Tenemos, te habíamos presentado en un tweet como una Twitter star. Realmente digo, de los que a menudo están, digo, metidos en las redes, obviamente que sos una gran animadora, intercambias muy horizontalmente con todo el mundo, tenés unos cruces buenísimos, digo, y bueno, por ahí pues tenemos alguna audiencia en el exterior, algunos en el interior, que por ahí en una de esas no te conocen tanto de las redes. Bueno, la verdad que tenés un avatar muy gracioso que creo que dice algo así como estudiante crónica. Bueno, yo Sí, calculo que eso se refiere a, bueno, tenés una trayectoria, la verdad, un currículum envidiable, que veo, bueno, que coronaste con un doctorado en Illinois, en la Universidad Northwestern, bueno, dirigís el Departamento de Comunicación de San Andrés, después el tema, tenés una participación que después por ahí nos contás un poco, el tema en un centro que se dedican a hacer estudios de sociedad y de comunicación, y bueno, digo, libros tuyos, he visto libros en coautoría, inclusive editados por MIT Press, así que realmente un currículum Premier League, diríamos, en la jerga futbolística, ya que tuvimos hoy día de eliminatorias. Así que bueno, Euge, muy bienvenida y bueno, vamos a charlar un poquito. La verdad que hay tantos temas esta semana. Bienvenidos, profe. Bueno, gracias Eugenia por estar aquí. Te voy a hacer una pregunta, quizás la más sencilla, pero la más difícil, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué son las redes? ¿En qué te has transformado, Red? ¿Qué significa esto, no? Socialmente, políticamente, discusiones económicas, gente que usa el obituario? ¿Qué es la red social hoy? ¿Qué te parece? me gusta la pregunta porque refiere a una dificultad que todos tenemos, que es que hablamos de redes sociales como si fueran todas iguales y cada red tiene como su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia manera de participar. Así que me parece una pregunta interesante. Uno podría empezar dando una definición básica, ¿no? Una red social es una plataforma en la que los usuarios se crean perfiles y establecen vínculos que pueden ser simétricos o asimétricos. Por ejemplo, en Facebook suelen ser simétricos, si yo soy tu amigo, vos sos mi amigo, y en Twitter suelen ser asimétricos, yo te puedo seguir a vos y que vos no me sigas a mí. Y postean mensajes en el sentido amplio, puede ser foto, puede ser video, etc. Esa es como una definición técnica, ¿no? De red social. Ahora, ¿son solamente eso las redes sociales? No, no son solamente eso. Esa definición técnica es correcta, pero después las redes sociales tienen un montón de avatares y vicisitudes que tienen que ver con cómo las usamos. Y una de las novedades para mí más interesantes que trajeron las redes sociales es algo a lo que hacía referencia Daniel al principio, que es la horizontalidad, ¿no? Pensemos, si antes alguno de nosotros tenía algo para decir, ¿qué tenía que hacer? Algo para decir sobre cualquier hecho de la actualidad o cualquier desarrollo político, social. Tenía que salir en un medio, ¿no? Ustedes son profesores, son intelectuales, yo también soy profesora, así que tal vez podíamos llamar al editor de un medio y decirles, tengo una columna sobre tal tema, ¿te interesa? ¿Te parece que puede ir? Y esa persona nos puede decir, sí, va genial, o no, la verdad que no tengo espacio, o no sé. No tengo Si ahora, espacio, esa es clavada, claro, ¿no? no tengo espacio, no tengo espacio, no, llámame el fin de semana que viene, no, pero el fin de semana que viene ya no va a ser más relevante esto, ay, bueno, ¿no? Ahora, si cualquiera de nosotros o cualquiera de quienes están en el público quiere publicar algo que piensa sobre cualquier tema, y cualquier tema, las manifestaciones el 17 de octubre, el coronavirus, el partido que se jugó recién en Bolivia, cualquier tema, lo único que tiene que hacer es hacer un posteo en una red social. Lo único que tiene que hacer. Eso no le asegura público, ¿no? Digo, no, Claro. yo, por ejemplo, tengo un perfil en Instagram que está muy abandonado. Si yo posteo algo en Instagram, no lo va a ver nadie, pero nadie. Pero puedo hacerlo.
Así que lo que las redes hacen es horizontalizar esa posibilidad de expresar nuestras opiniones, dar información, publicar datos, etc. Y otra cosa que hacen es que así como nosotros, o como cualquiera que quisiera publicar sus opiniones, tenía que salir en un medio masivo, excepto, no sé, hablando del presidente que pasa en una cadena nacional, los políticos, los deportistas, los artistas también necesitaban los medios. O sea, si nosotros nos queríamos enterar si Maradona estaba o no entrenando en Argentino Juniors, necesitamos leer el gráfico, la sección de deportes de Clarín o de Crónico, lo que fue popular. Ahora, nosotros nos enteramos si Messi está entrenando o no, leyendo su Instagram. Entonces, ahí también el rol de los medios queda como un poco elidido. Yo no digo que no sean necesarios, probablemente Messi no vaya a postear en Instagram sus dificultades con el fisco español. O sea que para algo son importantes los medios y los periodistas. Pero si nos queremos enterar de cosas que antes eran sí o sí necesarios los medios, si alguien está entrenando, si alguien va a estrenar una obra de teatro, si alguien escribió algo, etcétera, ahora lo hacemos directamente a través de los perfiles en redes sociales de estas personas. Euge, ahí me gustaría hacer un doble clic. Hablamos un poquito del tema de horizontalidad. Y yo una de las cosas que me estoy preguntando un poquito con las redes, porque estaba más allá, me acuerdo que YouTube muy al principio, no sé si lo mantiene, creo que lo han sacado del logo que decía Broadcast Yourself. Y sí. Es como que estaba eso como, la verdad que una palabra que disparaba una cantidad de cosas, que es un poco esto que describías vos, que vos decís la posibilidad para mí, don nadie, de aparecer en una red y llegar en una de esas con otras reglas que tocan a los medios por ahí tradicionales, que vos decís, esto, mirá, no tengo espacio, te colgamos para otro momento, es como que acá lo manejás todo vos. Esto empezó así, pero es como que ha ido teniendo una evolución, que es como que las redes ahora aparecen cuando te dicen cambiamos el algoritmo. Y todos hablan del algoritmo y la verdad para mí es china la palabra, y inclusive ni hablar que la cambien, porque para mí ya era china la palabra, después que te digan, bueno, y después hay un montón de reglas ahora que les van metiendo, que es por ejemplo, no sé, YouTube te dice, podés transmitir en vivo si tu perfil tiene más de 1000 suscriptores, y es como que todas las redes han ido metiendo barreras de entrada, con lo cual es como que da la idea como que se van, y después ni hablar el tema de la posibilidad de que pautes. Obviamente que, Sí. por ejemplo, allá en el tiempo, el tema del tweet promocionado, yo me acuerdo que en el primer tiempo vos le podías meter 140 pesitos al tweet y lo empujabas y vos veías que tenían una de esas, qué sé yo, la repercusión por 10. Ahora he visto que esa tabla de valores, creo que la más barata es 1600 ahora. Y es como que da la idea que se va metiendo ese mundo que uno ve en los medios tradicionales de la pauta, se va, digamos, va alcanzando a las redes, y después llegamos a esto donde lo vemos a Trump peleándose esta semana, donde le dicen, no, mira, vos estás colgando un contenido confuso, que invita a confusión, algo que realmente, digo, más allá que lo toque él en particular, también da como un poco de impresión el hecho de vos decís quién está editando ahí adentro, detrás de esa caja, y está diciendo esto pasa, esto no pasa, es un comité, quién lo valida eso, y bueno, ahí te quería preguntar un poquito eso, es que de esta evolución que van teniendo las redes, si de alguna manera no están incorporando un montón y como que se están amañando un montón de reglas que alcanzan por ahí a los medios tradicionales. Y es como que se va a ir cada vez haciendo más difícil esa fantasía del broadcast yourself. Sí, que sea más horizontal no significa que no haya jerarquías, ¿no? Hay jerarquías. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una fórmula que define qué ve cada uno de nosotros en sus distintas redes. Y esa fórmula tiene distintos elementos. A quienes seguís, a quienes fabiás, a quienes le contestás, a quienes nunca les contestás, probablemente no aparezcan en tus redes, a quienes silenciaste, entonces ahí le estás dando una instrucción a la red de no me muestres contenido de tal persona. Y entonces, y esos algoritmos están creados por personas.
y esos algoritmos tienen implícitas algunas jerarquías, ¿no? Como algunas jerarquías de, por ejemplo, en una época Facebook privilegiaba el contenido que estaba cerca tuyo. O sea, suponía que las personas estaban más interesadas en lo que pasaba cerca de ellos, y privilegiaba el contenido de amigos y familia más que de medios. Y entonces, eso obviamente son jerarquías implícitas en los algoritmos, para no hablar de cuando Facebook estaba trabajando con chequeado, y cuando declaraba que algo era falso, dudoso, no me acuerdo exactamente las jerarquías, bajaba en el algoritmo de Facebook. Entonces cada vez menos gente lo veía. Entonces, esos algoritmos tienen jerarquías y esas jerarquías están definidas o por cuestiones de cercanía, o por cuestiones de qué fuimos eligiendo, por cuestiones de qué cliqueamos, desde ya la publicidad, quién pagó para que vos veas su posteo, quién no pagó para que veas su posteo, y ahí también hay una cuestión de recursos, el que tiene más plata por pagar más para que vea su posteo. Y también hay decisiones que uno podría pensar que son decisiones de manejo de la información más cercanas a las de un editor. Por ejemplo, decidir que algo es falso. La mayor parte, o sea, muchas veces eso se terceriza, no sé, Facebook arregla con chequeado, con otras ONGs de chequeo de datos, para decidir si algo es verdadero o no, y si no es verdadero, no lo prohíbe, pero lo muestra mucho menos. Entonces, a menos que vos entres al perfil de esa, por ejemplo, empresa de medios, o de ese político, lo que sea, no lo vas a ver. Y en algunos casos yo supongo que es una decisión que está tomada directamente desde la empresa, probablemente desde el directorio de la empresa. El caso de Eric Trump, yo no creo que haya sido, no sé, un empleado de tercera línea que decidió que el tuit de Trump era dudoso. Debe haber sido, no sé, Jack, el creador de Twitter, el que tomó esa decisión en última instancia, ¿no? @Jack. Perdón, Sí. Euge, me gustaría pararme un segundito ahí porque acabas de mencionar algo. Recuerdo un tema, no sé, cuando Graciela Ocaña creo que era número 1 del PAMI, creo que una de las cosas que dice que hacía el call center era con determinados llamados, no sé qué criterio de selección tenía, es como que subían a ella los atendía y se metían en la diaria. Con esto ocurriría algo similar, vos decís, por ahí llega y con una marca, no cualquiera haría ese filtro. Yo digo esto para los tweets del presidente de los Estados Unidos. No creo que sea Claro. como los de PAMI, que ahí Ocaña hacía una suerte de control de calidad de la atención de PAMI, supongo, Claro. de estar cerca del afiliado a PAMI y ver cómo está. Yo creo que es una decisión política potencialmente compleja decir que algo que dice el presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país es desinformación o misinformation, como dicen ellos, y entonces prefieren que esa decisión, en última instancia, tal vez es una propuesta de alguien que trabaja en Twitter, pero en última instancia yo creo que el directorio de Twitter tiene algo para decir al respecto, ¿no? Así como Zuckerberg debe tener algo para decir respecto a si poner algo corrigiendo los posts de Trump en Facebook o no. No sé, yo no estoy adentro ni de Facebook ni de Twitter, pero no creo Claro. que sea una decisión que la tome el moderador promedio, que decide por su cuenta ponerle un aviso a Trump. Ahora, Eugenia, No me parecería una buena decisión empresarial, por otra parte. te doy vuelta a la pirámide y viendo la base. Sí. Tengo la impresión, vos me podés decir si es cierto o no, que en este corto lapso, menos de 10 años, ¿cuánto va de redes sociales? De fuerte impacto, ¿no? Pasamos de hablar de la aguja hipodérmica de las redes sociales todopoderosas que pueden cambiar la opinión de la gente, que la hace consumir, que la hace comprar cosas, que la hace votar, que hace enfurecer a la gente, que permite hacer revoluciones, juntarse en las plazas. Quizás llegó la elección del 2016 de Trump, que Cambridge Analytica se había metido y había un poco los algoritmos, toda esa discusión que no la terminó de cerrar, y si estaba Rusia en el medio, bueno, pero lo que se deducía de eso es que, por eso después Zuckerberg lo llamaron al Congreso de los Estados Unidos a declarar, pero parecían las redes todopoderosas. Y hoy, 2020, la conclusión a que llegamos es, bueno, si sos fanático de Boca, te da información de Boca. Si sos ultra acá, te cuenta todo lo que hizo Cristina. Entonces pasaría a no importarle a nadie, porque en realidad, si solamente podés pescar en tu pecera, deja de tener
ningún impacto, ¿no? Le habla a los propios. ¿Cómo ves? ¿Lo ves que estos polos están marcados y dónde está hoy, no? Me parece una historia interesante, pero creo que le falta la primera parte de esa historia, que es que cuando empezaron las redes eran muy celebradas. Había una suerte de tecnoutopismo, ciberutopismo, en la que, por ejemplo, cuando Obama empezó a usar Facebook para hacer campaña en 2007-2008, todo el mundo decía, Obama, Facebook, microtargeting, así llega perfectamente a sus votantes y la gente puede saber qué propone este candidato nuevo. O sea, el discurso muy al principio, 2007, 2008, 2009, 2010, era celebratorio. Los medios celebraban tener esa manera de difundir información a gente que jamás entraría, no sé, a lanación.com o a clarín.com. Después eso, más o menos, cuando decís vos, en el año 2015, 2016, 2017, se empezó a complejizar, se hizo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, fue Zuckerberg a declarar, etcétera. Y un poco ese discurso que uno podría pensar que es más tecnodistópico, sigue existiendo. Pero lo que sabemos, y estuve trabajando con Mora Matassi y con Pablo Bukowski en una revisión de la literatura sobre redes sociales y democracia en América Latina, lo que sabemos es que hay pocas evidencias de grandes efectos de las redes en política en América Latina. Poca evidencia. Y la evidencia que se ve sobre todo es lo que decís vos, que refuerzan o retroalimentan comportamientos. Entonces, el que en Brasil ya estaba en contra de Dilma, ya estaba a favor de Bolsonaro, recibe ese contenido en las redes y refuerza su identidad anti-Dilma o anti-PT o anti-lulopetismo, como decían los medios en Brasil, y refuerza su identidad pro-Bolsonaro, pro-Lavallato, etc. Entonces, ese efecto sí existe, pero es un efecto que también se da con otros medios. Es muy interesante pensar que piensa la persona que mira TN todos los días, o que mira C5N todos los días, ¿no? No necesariamente tiene que ser TN. Ese efecto de refuerzo de identidades políticas o sociales también se da a través de otros canales, no solo a través de las redes. Y la desinformación también circula a través de otros canales. O sea, no circula solo en las redes sociales. De hecho, las personas en general cuando las encuestan son más desconfiadas sobre la información en redes sociales que sobre la información en medios que uno podría pensar establecidos. Así que parece más peligrosa la desinformación en medios establecidos que en redes sociales que ya las miramos con desconfianza. Euge, justo la verdad es que no es que lo planificamos, porque vos sabés de que te buscábamos hace tiempo, no pudimos por ahí coincidir, sabemos que tu agenda es complicada, no solo la pública, sino la privada tuya, y tenemos claro eso, que este es un tema de la pandemia, la verdad que estaba, y creo que por ahí lo tocamos después en un momento, porque sé que es uno de los temas calientes, y que por ahí lleva en una de esas, en estas manifestaciones tipo 12O, es un componente quizás que esté ahí dando vuelta, de padres que están demandando el regreso de los colegios y toda una cantidad de cosas. Pero hay dos temas que se nos colaron, ya te digo, no fueron deliberados, que uno es Nodio. Sí. La verdad es que se armó un lío bárbaro con esto de Nodio, y con palabras fuertes, hablan de una Gestapo, y he visto los medios más, los periodistas más taquilleros, Longobardi, así directamente, que creo que es el periodista número 1 de radio en Argentina, directamente una condena absoluta, y bueno, vi que subió, han aparecido los grandes popes de medios, anoche lo vi a Wiñaski, es como que está apareciendo un consenso, por lo menos en los medios mainstream, los grandes, de salir a cruzar esto, y a mí me da la impresión, por cómo han ido subiendo temas que afectan al gobierno, que es un tema que va camino a convertirse por ahí inclusive en un nuevo blooper. Por cómo, bueno, no sé, ese es uno. Y después el otro, que es el del 12O, que también te quería consultar desde el punto de vista que aparece como un tema donde las redes están jugando un papel prácticamente decisivo en lo que es la organización, y yo creo, más allá de las cosas que dicen, las declaraciones cruzadas, realmente esto tiene un componente inorgánico, estas manifestaciones muy grandes, donde más allá de que los dirigentes
como pasa con los atentados, dicen Al Qaeda se atribuye tal cosa y por ahí no tiene nada que ver, en esto ocurre algo parecido, por ahí los dirigentes, como pasó yo creo en parte con Macri o con otros, salen y medio a querer bendecir algo que en realidad tampoco tienen mucho que ver. Entonces, bueno, las dos cosas por ahí, si podemos tocar un poquito en odio y el 12O desde el punto de vista de toda la maquinaria de redes, ¿cómo lo ves? Sí, primero, o sea, sobre Nodio sabemos poco, y sabemos poco no porque estemos poco informados, sino porque lo que sí, estaba Miriam Lewin, que es la titular de la Defensoría del Público, que es un organismo que hizo trabajo bastante serio sobre informes de noticieros, yo los recomiendo mucho, qué se cubre en los noticieros, etcétera, no de control de si lo que se dice en los noticieros es verdadero o falso, sino informes sobre el contenido de los noticieros, informes sobre la publicidad, informes, por ejemplo, la publicidad sobre medicamentos, en horario infantil, etcétera. Y entonces se hizo este acto de presentación en el que participó Miriam Lewin junto con otras personas, creo que una Florencia Santut, y otra de las participantes era Adriana Amado Suárez, y otro era Jorge Alemán, y otro era Glenn Postolsky, que es el director de Planificación Estratégica e Investigación. También está Damián Loretti y María Seone. O sea que por ahora se hizo una presentación y dicen queremos trabajar en detección y verificación de la información, identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas para proteger a la ciudadanía comunicacional de este tipo de informaciones. Pero lo que no dijeron en la presentación y lo que no queda claro para nada es cómo van a hacer todo esto, que es un montón de trabajo. O sea, lo primero que quiero decir es que si realmente fueran a hacer esto es muchísimo trabajo, porque ¿qué van a hacer? Van a, ¿cómo se llama esto? ¿Van a rastrear las redes sociales? ¿Van a verificar solo los medios? ¿Les interesa lo que diga cualquiera o les interesa lo...? Sí. Esto lo venía haciendo un chequeado, una ONG, lo privado, sí. Ahora sí. Lo haría el Estado. Esa creo que es una discusión más de lo que van a hacer, sino quién lo va a hacer, ¿no? Quién es la persona simbólica. Y después si eso llevaría a porque el Estado puede castigar, ¿no? Puede penalizar, puede multar, puede... De hecho, tiene pero chequeado no se dedicaba a los discursos del odio, no se dedica a los discursos del odio. Chequeado lo único que hace es tomar algunas declaraciones, sobre todo de personajes públicos. Sobre todo de personajes públicos, no tanto de medios. Al principio lo hacían más con medios, ahora lo hacen solamente con políticos, no sé. Dice la CUNSA que el déficit, qué sé yo, y chequean si el déficit es como dice la CUNSA o no. O sea que sobre todo hacen chequeo de declaraciones de figuras públicas. Pero no trajo escándalo. No trajo escándalo porque... Chequeado, hay gente que la discutió, ¿no? La gente que dijo, bueno, ¿quiénes son para decir si lo que digo es verdad o no? Hubo esa discusión. Pero pequeña, puntual, alguien se molestó. Esto está rápidamente, ya está en el CIP, ya está en... Hay gente que lo quiere llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escaló. ¿Cuándo fue esa conferencia de prensa o esa presentación que vos decís? Tengo acá la nota de Telam, la tengo acá abierta. ¿Cuándo fue? Hace una semana, más o menos. Es del 8 de octubre, así que de esto debe haber sido el 7 de octubre, claro. Así que fue hace 6 días. Más o menos. 6 días escaló. Claro. Escaló, termino la idea. Escaló esto rapidísimo. Y hay dos discusiones adentro. Una que la hace el Estado y otra que la haría el kirchnerismo. Digo, una caja, una mamusca una dentro de otra. ¿Esto es un problema, Eugenia? O sea, en principio, si es una institución, todavía no sabemos quién la va a integrar, porque por ahora la presentaron, pero ya dijeron que las personas que habían estado en el acto no iban a integrarla, así que todavía no sabemos quién va a integrar esta comisión, este grupo de verificación de discurso y discurso del odio, etc. Pero así que no sabemos quién la va a integrar. ¿El concepto cómo lo ves? En principio veo que es complejo porque si hubiera una iniciativa así por parte del Estado, y sé que en Francia hay algo similar, por ejemplo, tendría que ser algo muy confiable y muy apartidario, porque si no, el fantasma que recorre esto, y que también le pasa a Chequeado, el fantasma que recorre estas iniciativas, y ahora voy a dar un ejemplo de Chequeado, es que están trabajando para alguien, que tienen una agenda. Entonces,
Si lo lanza Miriam Lewin, que es la defensora del público, yo no estoy discutiendo su rol como defensora del público, convoca a Florencia Saintut, convoca a Glenn Postolki, que es funcionario del gobierno también, ¿no? Florencia Saintut es legisladora, o sea, todo el mundo es totalmente legítimo en su rol. Pero no hay nadie ahí que uno pueda pensar, bueno, es una figura que está más cerca de la oposición, o es independiente, etcétera. No queda claro cómo lo van a conformar. ¿Van a hacer un concurso? ¿Va a haber un directorio? Etcétera. Lo primero que surge es la desconfianza. Entonces, si vos te querés convertir, si nosotros, para empezar, la primera pregunta es si nosotros querríamos o quisiéramos que el Estado se dedicara a esto, ¿no? Supongamos que sí, vamos a dejar de lado esa discusión. Supongamos que pensamos que es bueno que el Estado vigile los discursos de odio y la desinformación en las redes. Ahora yo vuelvo a eso, pero supongamos que sí. Si quisiéramos que el Estado lo hiciera, lo primero que querríamos es que fuera partidario, que se presentara como público y no gubernamental, ¿no? Y entonces se hace una presentación así, y la principal duda que surge es esa. Eso no es solo un problema porque lo critica Longobardi, o lo critica Novarecio, o Alasip, ¿no? En todo caso uno podría pensar, tienen derecho a decir lo que quieran, criticarían cualquier cosa. Es un problema porque pierde credibilidad con el público, y son la defensoría del público. No son la defensoría del público kirchnerista, son la defensoría del público. Entonces, el problema principal es ese. El segundo tema, que si pensamos que el Estado se tiene que dedicar a eso, en Chequeado, esto lo cuenta Laura Sommer, que es la directora ejecutiva, los critican por kirchneristas, los critican por macristas, sí. Ella está casada con alguien que fue funcionario macrista y la acusaban de trabajar para el macrismo, y después cuando chequeaban a alguien del macrismo, la acusaban de ser una quinta columnista del kirchnerismo adentro del macrismo. O sea, ya a Chequeado le pasa esto, que es una ONG que recibe plata de empresas y individuos, etcétera. Bueno, imaginen esto en un organismo del Estado integrado por personas que se supone simpatizan con determinado partido político. Jorge Alemán, que debe ser un psicoanalista genial, yo no tengo manera de juzgar esto, dijo ayer que Cambiemos era un partido neofascista, y lo invitás a la presentación de Nodio, ¿no? Y después entonces, claro. ¿Cómo va a sentir el simpatizante de Cambiemos si Jorge Alemán está en la presentación de Nodio y 2 días después, o 3 días después, dice que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, es un partido neofascista? ¿Va a confiar en Nodio? No, no va a confiar en Nodio. Y la segunda pregunta que tengo es, el Estado tiene un montón de herramientas para luchar contra la discriminación y el discurso del odio. Hay una ley antidiscriminación, etcétera. ¿Necesitamos un organismo especialmente dedicado a esto? O sea, obviamente que ahora hay que hacer las denuncias en el INADI. Rara vez el Estado toma la decisión de perseguir un hecho de discriminación. Lo tiene que hacer la gente, el INADI lo toma, hay todo un proceso, etcétera. ¿Necesitamos otro organismo que se dedique a esto? ¿Cuántos recursos va a tomar? O sea, en este contexto de la Argentina, ¿es un problema realmente tan grave? ¿Qué es lo que vinimos hablando? Lo que decías vos al principio, parece que al final refuerzan las cosas, ¿no? Si alguien es de Boca, le muestran cosas de Boca; si alguien es de River, le muestran cosas de River. Entonces, no hay realmente evidencia de que la desinformación tenga resultados políticos, electorales, relevantes. No hay evidencia en Argentina, no hay evidencia en América Latina, no hay evidencia en otros países del mundo. Que es muy cómodo muchas veces, y lo que se ve muchas veces es que se culpa a las redes sociales por situaciones sociales o políticas que están por fuera de ellas. Entonces es más fácil para mis amigos, los progresistas estadounidenses, porque mis amigos en Estados Unidos, yo no tengo un solo amigo republicano, no sé cómo son, o sea, me imagino que hay republicanos en Estados Unidos, pero todos mis amigos de Estados Unidos son demócratas. Es mucho más fácil para mis amigos demócratas de Estados Unidos pensar que Trump ganó por Facebook que pensar que Trump ganó, porque hay mucha gente en Estados Unidos que está de acuerdo con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pensamos cómo vivimos, con quién vivimos, cómo queremos vivir, cómo son nuestros conciudadanos, o le echamos la culpa a Facebook? Le echamos la culpa a Facebook. Lo mismo mis amigos brasileños, que son todos anti-bolsonaristas. Entonces, ¿por qué ganó Bolsonaro? Ganó por WhatsApp, ganó por Facebook, ganó por las redes. Tal vez ganó porque había mucha gente que estaba en contra del Partido de los Trabajadores. Como siento que son un chivo expiatorio cómodo. Y entonces, como son un chivo expiatorio cómodo, yo no estoy diciendo que no circule desinformación en las redes, ¿eh? Circula desinformación en las redes, circula desinformación en los medios, circula desinformación en mis charlas con amistades y con mi familia. O sea, la desinformación circula. No estoy diciendo que todo lo que sea es cierto, etcétera. Lo que me estoy preguntando es si el problema de la desinformación justifica que el Estado cree una nueva división, un nuevo grupo, no queda claro bien qué va a ser Nodio,
para dedicarse exclusivamente a eso. Y claro, un raviol con a saber cuántos subraviolitos abajo. En este contexto, digo, en la Argentina hay muchos problemas. Hay muchos problemas muy graves. Entonces, deberíamos estar dedicándonos a esto. Y si lo vamos a hacer, ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no decimos vamos a crear, no sé, la Comisión de Protección contra la Desinformación, la directora o el director va a ser alguien que no esté muy vinculado con ningún partido político, vamos a hacer un curso para elegir a quiénes son los vocales y las vocales? Eso es lo que me parece que genera desconfianza. Y de vuelta, da lo mismo que Novarecio desconfíe, tal vez desconfiaría de todas maneras, no porque me caiga mal Novarecio, pero digo, el problema no es la crítica de un periodista famoso, el problema es cómo se para eso de cara al público, cómo se justifica eso de cara al público, que voy a hacer un comentario antipático, pero es en última instancia quien lo va a estar financiando con sus impuestos. El otro tema, Euge, después voy a volver al tema, pero Daniel quería preguntarte algo. No, era por el tema en realidad del 12O, que en realidad iba por el lado un poco, que también no sé si es fantasía que aparece con este asunto, es que, no sé, yo voy, contrato unos bots, unos servidores, qué sé yo, y largo algunos mensajes de odio y me armo una movida callejera por ahí estas de domingo con alguna juguetería de redes, digo. Ahí era un poco eso, si hay cuánto de fantasía hay detrás de eso, o realmente hay por ahí en una de esas investigaciones cuando aparecen movidas de este tipo, que vemos, por ejemplo, esta del 12, se reprodujo en varios países. Yo, de hecho, hoy buscando puse 12O y me aparecían cosas de España. Es como que se estaba haciendo una movida internacional. Con lo de Chile también decían que estaban usando alguna tecnología de que vos ibas y te parabas en una esquina y creo que era una especie de puntero político 4.0 con capacidad de atraer, armar un nodo en una esquina con atracción, difundía y después iban cambiando de lugar y bueno, es como... Quería preguntarte un poco de eso, digamos, ¿cuál es tu impresión? ¿Hay estudios dando vuelta? ¿Realmente cuánto de fantasía hay, cuánto de cierto? ¿Qué componentes juegan? ¿Las redes juegan un rol decisivo en esto? Clarín diciendo, uno de los puntos es la casa de Cristina, digo, había muchos elementos Bueno, ahí. pero eso es Clarín, eso no es un bot. Sí. Primero de todo hay bots. Hay bots, se contratan, tal vez ya la gente se olvidó, pero hace un año antes de las elecciones hubo una operación con bots que estaban mal programados y decían satisface a Mauricio, no te relajes, etcétera. Claro. O sea que hay bots, se siguen usando bots, se pagan, muchas veces por eso salen como catalogados que son sobre política de Estados Unidos y en realidad son sobre política argentina porque son bots que están pagos afuera y entonces no geolocalizan bien dónde están. Entonces hay bots, hay un libro buenísimo de Natalia Aruete y Ernesto Calvo que se llama Trolls, Bots y otros encantos que habla de esto. Así que hay bots en las redes que reproducen contenido, hay, sobre todo en Twitter. Casi siempre estamos hablando de Twitter. Estamos hablando de Twitter por dos cosas. Uno, porque estamos en Twitter, pero hay muy poca gente en Twitter. En la Argentina menos del 20% de la población está en Twitter. Entonces tal vez sobrerepresentamos su importancia, porque estamos ahí, porque los políticos están ahí, porque los académicos están ahí, los periodistas están ahí, etc. Tal vez haya bots en Instagram, pero nadie habla de los bots en Instagram, ¿no? Y hay contenido político en Instagram, o sea, mis estudiantes se informan por Instagram, o sea que hay contenido político en Instagram. Sí, ni hablar cuando fue la discusión por la despenalización del aborto, pero no hablamos de Instagram, generalmente hablamos de Twitter. Entonces, hay bots en Twitter, yo eso no lo dudo, pero las manifestaciones del 12 de octubre no fueron por los bots, ni en Argentina, ni en Chile, ni en España. O sea, las manifestaciones... Los bots lo que hacen es, les pagan obviamente para que transmitan el mensaje, etcétera, pero la gente que se tome el trabajo de ir al obelisco o a la casa de Cristina, tampoco eran tantos en la casa de Cristina, es gente que realmente está convencida o que no le gusta mucho el gobierno, que no le gusta mucho la cuarentena, o que no le gusta mucho, muy enojada, porque es un momento muy difícil también, ¿no?
O sea, pensémoslo, los ciudadanos y ciudadanas tienen motivos para estar enojados, tal vez no tienen motivos para estar enojados con los gobiernos. O sea, la pandemia en España no es culpa del presidente del Parlamento español, la pandemia en la Argentina no es culpa de Alberto Fernández, es una pandemia, pero se puede entender que la gente esté enojada. Después uno puede decir, bueno, si dirigen bien o mal su enojo, etcétera, es otra discusión. Entonces, la gente está enojada, se va a manifestar porque está enojada. Hay mucha gente que perdió el trabajo, hay mucha gente que perdió sus ingresos. Yo no estoy diciendo que todos los que fueron a protestar hayan perdido sus ingresos o su trabajo, pero deben conocer gente que perdió sus ingresos y su trabajo, como los conocemos todos. Es una situación muy difícil. Entonces, no creo que las manifestaciones sean producto de los bots. Las manifestaciones son porque hay gente que está enojada. Que se usen los bots para transmitir esa información desde ya, pero de vuelta, no es que todos los que estaban ayer en Uruguay, Juncal o donde sea que vive Cristina, habían ido porque lo leyeron en Twitter. Y de vuelta, me resulta interesante que traigas el tema de Clarín. Clarín publica la información, yo no lo veo en Clarín, yo no lo vi en Clarín, lo vi en Twitter. Y después vi en Twitter también la aclaración de Clarín que solo estaban informando. Bueno, dejan aclares que oscurece. No, no es necesario aclarar tanto. Claro, pero yo no lo vi en Clarín. Pero debe haber gente que lo vio en Clarín. Vos me decís cosas que yo también me he visto, que están un poco sobrevaloradas las redes, que a las redes no enfurecen a nadie, la gente ya venía enfurecida, que esta idea que los sobre medios todo Twitter, yo no quiero decir que todo, perdón, yo no quiero decir que todas las redes están sobrevaloradas, pero sobre todo el impacto de Twitter está tan sobreestimado. Sí, pero ahora estoy hablando del sistema de medios en general. Sí. Y voy a esto, ¿no? Sí. Y hemos visto que ya nadie se tira por el balcón porque en la radio pasen un programa de los ovnis. Estamos ya vivimos en una era demasiada información y demás. Sin embargo, la política, los políticos, los gobiernos, creen que sí. Digamos, por eso existió un 678, que fue, tenemos que charlarlo, pasó el tiempo, no está más. ¿Qué pasó con eso? Esa credibilidad de que se puede desnudar un lenguaje que estaría oculto, que era el de Clarín básicamente y de otros medios, los programas sobre los programas, y también trayéndolo más acá, bueno, habría que pensar todo lo que fue la ley de servicios audiovisuales, la forma en que el macrismo la desarmó. Casi un día entre gallos y medianoches volteó por decretos una ley, una cosa que no se charló más ni si está bien ni está mal. Y después apareció este otro fenómeno de las granjas de trolls, y que evidentemente eran bastante... O sea, el que hace el 678, el que hace la ley de medios, el que saca la ley de medios, el que hace la granja de troll, y el que cree que Clarín o los medios están transmitiendo desánimo, algo que dijo Alberto Fernández, es creer que los medios tienen poder, que las redes tienen poder, que se puede por lo menos empatar. ¿Viste como dicen, bueno, Coca-Cola pone plata en la publicidad, no para que sea conocido, una barrera de entrada para que no te venga a Manaos y se haga conocida. No está funcionando, con lo cual es difícil decir los medios no tienen nada que ver, no convencen a nadie. No, pero yo no quiero decir que los medios no tengan ningún poder, Lo que yo estoy poniendo en duda es que los medios actúen para convencer. Los medios ponen temas en agenda, las redes ponen temas en agenda, los medios proponen encuadres y esos encuadres después resuenan o no resuenan. A veces son cuestionados, por ejemplo, el encuadre típico de los feminicidios hasta hace 5 o 6 años era crimen pasional, ¿no? Cuento de amor, locura y de muerte. Y eso se puso en cuestión y ya no es más el encuadre es feminicidio, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que los medios no tengan ninguna influencia, ningún poder, lo que estoy diciendo es que los medios no, y sobre todo las redes, no actúan para convencer a la gente que era votante fanática, convencida, o ni siquiera fanática, pero convencida de Alberto Fernández, que Alberto Fernández se equivocó, que la cuarentena se hizo mal, que no se testeó lo suficiente y que por eso va a salir a protestar, ¿no? Porque si no pensamos que la gente es como una pizarra en blanco, que le escribí cualquier cosa y después salen a protestar. Y ahí yo tengo un comentario sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, y la llamo así porque si no mi amigo Santiago Marino me reta,
no se llama Ley de Medios, se llama Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que no decía nada sobre el contenido, no regulaba contenido. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y el motivo por el que se bajó por un decreto la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual probablemente no es la regulación de contenido que había, que era mínima, que era que tenía que haber lenguaje de señas, que tenía que avisar cuando empezaba el espacio de publicidad, que estaba más limitado el espacio de publicidad y etcétera, ¿no? La ley de medios lo que perseguía era objetivos de lo que llamaríamos economía política de los medios, contra la concentración, etcétera. Y el motivo por el que se bajó la ley de medios también son de economía política de los medios. O sea, eso es después lo que permitió el quadruple play para Clarín y para otras empresas, etcétera. Entonces, eso sobre la ley de comunicación audiovisual. Entonces yo no estoy diciendo no tienen ninguna influencia en los medios. 678 puso en duda el discurso de Clarín, pero el discurso de Clarín ya estaba puesto en duda desde antes. Hay un libro de Graciela Mochkowski, que creo que se llama La fruta prohibida, que es sobre Clarín, que cuenta cómo en el 2001 habitadas en la ciudad que decían nos mean y Clarín dice que llueve. O sea, que ya en el 2001 estaba en duda como este discurso, aunque sea en el discurso popular. Los argentinos somos escépticos sobre los medios, somos escépticos sobre los políticos, somos escépticos con muy buenos motivos, o sea, no nos estoy juzgando, somos escépticos porque nos mintieron mucho. Entonces, mi pregunta acá sobre 678, y me interesa, a mí el programa me parecía ramplón, como repetían lo mismo 25 veces, etcétera, es si fue productivo o contraproductivo para los objetivos del kirchnerismo en ese momento, ¿no? Porque después de 678 quedó como, alguien dice 678 y es alguien ultra fanático, como algo que es increíble, un programa que no se puede ver, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo no tienen ningún poder, etcétera. Tienen mucho menos poder que antes. Me interesa el ejemplo de 678 porque justamente con todos los medios en contra, Cristina Kirchner ganó la presidencia con 54% de los votos. Creo que es el porcentaje más alto desde Perón en el 74. Entonces, sí, si tanto poder tuviera Clarín, TEN, etcétera, bueno, Cristina no hubiera ganado esa reelección, con 54% de los votos. La política cree que hay que operar ahí, que hay que trabajar, que hay que... ahí va un poco ahí, a esa creencia, que la podemos inclusive de muchas formas, ¿no? Y Carlos, inclusive me gustaría ahí, Euge, ampliar, que es increíble porque hay un hilo conductor ahí. Si uno se desplaza un poquito, fíjate, Bolsonaro, los enfrentamientos que tiene con algunos grupos, fíjate que hay algunos que inclusive con los mismos grupos que estaba Lula enfrentado. Entonces, cuando uno, viste, hay veces dice, no, derecha, centro, izquierda, pero es como que hay un hilo conductor y uno se va más allá y aparece Trump con enfrentamientos bíblicos también, con, no sé, el Clarín de allá, el New York Times, o obviamente comparaciones que no se pueden hacer, pero digo, aparece este tema de política versus medios mainstream que le llaman, pero aparece como, no sé, un hilo conductor y no tengo claro, yendo por ahí a países quizás europeos, si hay casos de este tipo, así emblemáticos de la política enfrentada y el poder tratando de impulsar algún programa de las características de 678, algo parecido, no sé si tiene precedentes mundiales, algo así, calculo que sí. La verdad que yo puntualmente con el programa creo que tuvo como dos momentos muy diferentes ese programa, que es cuando su productor ejecutivo estaba vivo, que en realidad era Néstor, y después que Néstor muere, digamos, y el programa me parece que ahí cambia muchísimo, y la verdad es que más allá de eso, a mí en la época por ahí original era un programa que me divertía mucho verlo. Me parece interesante el comentario sobre Trump. Trump hace 678 todos los días en su cuenta de Twitter. Cuando le dicen algo a Trump que no le gusta o ve algo publicado en CNN o Washington Post o el New York Times, él lo critica, dice porque es mentira, etcétera. Entonces, no existe un programa de televisión impulsado por Trump en PBS, nadie mira PBS igual, que es el Public Broadcasting Service, nadie mira el canal público en Estados Unidos. No existe eso y además es súper progre. No habría lugar, es súper independiente, el director, bueno, no importa, nada que ver con la televisión pública en la Argentina, pero Trump no necesita eso, porque cualquier cosa además que tuitea Trump, por más
exagerada, loca, fuera del sentido común que ponga, los medios la reproducen. Eso es lo más loco de todo. Trump tuitea cosas sobre, por ejemplo, soy inmune al coronavirus, sobreviví, soy el hombre más fuerte del mundo. ¿Y qué hacen los medios? Porque es el presidente. Lo publican, lo repostean. Entonces, Trump hace 6, 7, 8 todo el tiempo, y Bolsonaro también. Bolsonaro con sus posteos en Facebook, sus fotos siempre, los hijos y él armado. Bolsonaro siempre está internado y los hijos siempre están armados. No sé, es rarísimo. Pero eso sale en todos lados. Yo me entero cada vez que lo internan y me entero cada vez que el hijo dispara algo. Entonces, yo no sé si necesitan 6, 7, 8 a esta altura. Claro. Ahora, Eugenia, yo te vuelvo a la Argentina porque, viste, soy de pasillo y pido disculpas. No, yo también. Daniel es estratégico y piensa en la globalidad, yo estoy mirando la puerta de mi casa, ¿viste? Yo tengo una hipótesis, una impresión, no sé, una hipótesis, que en la Argentina el kirchnerismo, para llamar así la centroizquierda, la izquierda nacional y popular, politiza. Busca politizar, politiza los medios, politiza 678, politiza Alberto Fernández, y la centroderecha, también para ponerle un nombre al macrismo, busca despolitizar. El kirchnerismo pone la ley de servicios audiovisuales, y Macri la saca un día. El kirchnerismo evita el billete, Macri va y pone un lagarto, no sé qué animales puso, no los puedo todavía. La taruca. Puso una Termino taruca. de descifrar. No tengo muchos, pero los miro los billetitos. La serie Roca evita taruca hay que ponerle en un cuadrito. Claro. Se sintetiza la política argentina del último siglo y medio. Esta relación con los símbolos, si lo llamamos a todo, el billete es un símbolo porque te comunica algo, porque si no, no se entiende. Pones el número y todos sabemos de qué va el billete. La televisión, las redes, las leyes, la regulación. ¿Por qué pensás que este interés cruzado de jugar distintos campos? ¿Entienden? Si, capaz que no es así lo que digo y la derecha politiza también de otro modo, o el kirchnerismo en realidad la patea a la tribuna y usa eso como una... ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes para dónde va la pregunta? Sí, me interesa lo de la derecha o la centro-derecha, llamémoslo así, despolitizando al principio del poner un nombre. Al principio del gobierno de Macri. Pensemos 2015, 2016, bueno, queremos vivir juntos, queremos dialogar, etcétera. Eso se terminó en 2017. Se terminó, diría en diciembre de 2017, especialmente se terminó después de la devaluación, creo que fue en 2018, y se terminó sobre todo en la segunda parte de la campaña, después de las PASO, en las marchas, etcétera. Y ahora lo que hace Patricia Bullrich en la televisión, por dar un ejemplo, llamémoslo el ala más derecha de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, es politizar. Los halcones. Claro, los halcones. El mensaje de Patricia Bullrich es un mensaje muy politizador, y la entrevista de ayer a Macri fue genial porque le echó la culpa a los únicos dos filoperonistas que tenían el gobierno de alguna manera. O sea que fue un mensaje, culpó a su ala política. Sí, claro. Claro, culpó a su ala política. Entonces yo ya no creo que Juntos por el Cambio apunte a no politizar, apunta a politizar al mango. Macri se sabía nombre de jueces de memoria. Obviamente es un tema que le interesa más que a mí, pero yo estaba pensando, ¿quiénes son estos? Mientras veía, y él se lo sabía perfecto eso. Es una persona que hace analogía de fútbol con todo, y con los jueces no hacía ninguna analogía de fútbol, o sea que lo tenía clarísimo eso. Entonces, ahora yo creo que Juntos por el Cambio tiene una parte que apunta a la politización y a la polarización porque cree que eso les paga, les paga electoralmente, les paga en el sentido que eso los va a ayudar a ganar las elecciones de medio término en 2021. Y hay otra parte, Cambiemos, que es Horacio Rodríguez Larreta, etcétera, que apuntan a la no politización. Pero Rodríguez Larreta tiene un discurso muy de vamos a dialogar, nos vamos a poner de acuerdo, 2015, 2017. Todo, yo tengo que gestionarlas. Claro, pero yo no creo ya que sea el mismo discurso uniforme en todos Juntos por el Cambio. Creo que ahí hay una tensión. Y creo que en cómo se resuelve esa tensión se va a definir cuál va a ser el candidato de la oposición en 2023. Interesante. Así que uno podría pensar también, el discurso de 2003, 2007 de Néstor Kirchner, tampoco era un discurso, piensen en la transversalidad, Cristina Cobos y vos, o sea, ya no
pasó hace un montón de tiempo, pero era Cristina Cobos y vos el discurso. Había algo de discurso político sobre los desaparecidos y la recuperación de la memoria y todo eso, pero no había algunas críticas a la década del 90, etcétera, pero la politización al mango empezó con el conflicto del campo. Euge, El conflicto del campo fue una... Perdón, te agrego algo ahí con lo que dijiste de Cristina. En 2007, en el acto del Teatro Argentino de La Plata, no dejaron llegar a nadie con símbolos peronistas ni a 4 cuadras a la redonda del teatro. Genial, O sea, genial. Era una, ya te digo, estaban en, yo te diría una clave, es más, nosotros en aquel momento hasta especulábamos con que en una de esas, en algún punto oculto, tenían algún tipo de contacto con los mismos asesores comunicacionales del macrismo. Laburaban en línea, viste que no eran, eran bastante afines. O sea, hay una relación contradictoria no me sorprendería, de la no sé politización, despolitización. Hay veces que conviene claro, no me sorprendería que hayan hayan trabajado, no sé si con Durán Barba, pero no me sorprendería que hayan trabajado con alguien que pensaba como Durán Barba, o que tenga esa visión de la política, que está bastante difundida, ¿no? Esta idea de la política de resolverle temas a la gente ya tiene muchos temas en su vida cotidiana y no tiene una identidad partidaria firme. Los que tienen una identidad partidaria firme igual te van a votar, porque ellos no van a cambiar de opinión de un día para el otro. A mí me gusta una analogía que les hago a mis estudiantes con el fútbol. Yo a duras penas sé que hoy la Argentina le ganó a Bolivia. A duras penas lo sé. Sé que no sé ni quién metió los goles, no me interesa tanto el fútbol, ¿no? Y tampoco soy de ningún equipo, mi familia son de River y yo más o menos sé, pero no tengo idea, no sé quién gana el campeonato, no sé quién dirige a los equipos, yo no tengo idea de eso, ¿eh? Me pongo contenta si gana River, pero tampoco me pongo triste si arde, ¿no? Mi marido cuando River metió los 3 goles en España lloraba. Yo decía como, ay, qué bien, qué emoción, ¿no? No sé. Entonces, pensemos esto, y entonces, pero el que es fanático de River, el que es fanático del fútbol, es fanático de un equipo, sabe quién dirige al principal rival, sabe cómo van en la tabla, sabe quién va ganando, sabe cómo va la Libertadores, sabe cómo va las eliminatorias del Mundial y sabe cómo va la Champions League. Es fanático, sabe un montón de fútbol, mucho más que yo. Entonces, traslademos esto a la política. La persona que está muy interesada en política probablemente tenga preferencias políticas claras, siga las noticias de política, sepa que dice Clarín, sepa que dice Página 12, que dice C5N, que dice TN, que dice Novarecio, que dice Longobardi, que dice Iván Jadrowski. Probablemente sepa todo esto, sea de Cambiemos, sea kirchnerista, lo que sea. Pero hay una gran parte del público que es como yo con el fútbol. Bueno, tal vez vota uno alguna vez, pero tampoco se le va la vida en eso y no queda pendiente de las noticias. No sabe quién metió más goles, no sabe quién fue la valla menos vencida, no tiene ni idea de política de eso. Entonces, lo que dicen algunos asesores, lo he escuchado decir a Durán Barba, pero no me sorprendería que el kirchnerismo hayan trabajado con personas similares, vos tenés que apuntar a esos, porque los otros ya tienen el partido, no es que alguien va a dejar de ser de River, alguien de River va a ser de River toda la vida. Entonces, vos, el de River no lo vas a convencer de que sea de Boca. En cambio, a mí, bueno, capaz me da lo mismo, qué sé yo, si uno de mis hijos se hace otro equipo, me cambio de equipo para ponerlo contento, no me importa tanto. Entonces, la idea de despolitizar es apuntar a esos. Euge, te hago una preguntita ahí puntualmente. Digo, da la impresión ahí, vos lo que decías es como que hay 2 espacios que están peleando duramente por los públicos politizados. Durán Barba creo que dice en uno de sus libros que hay un 90%, algo así, un porcentaje altísimo, que no le interesa absolutamente nada de estas cosas, no conoce a toda esta gente que nombraste vos. Y ahí, ¿quién se estaría ocupando, quién estaría trabajando estas sillas vacantes de lo que por ahí hablamos, del kirchnerismo modo 2007, o el Cambiemos de la época del timbreo 2015, 16 hasta 17? ¿Quién ves vos de los que andan dando vueltas que por ahí en una de esas el que, o los que se están ocupando de esos públicos? Massa, de hecho en una época lo hacía también. Fíjate, Massa aparecía con su agenda de seguridad, el centro de las camaritas de tigre y toda una cantidad de cosas, que Massa también eso, es como que Massa se quedó sin el masismo. O sea, Massa está ahí, ahora es un político. No, sí, es el presidente de la Cámara de Diputados, tiene un rol súper claro, por eso digo, ahí hay una silla vacante que está dando,
Y vos, que de lo que estás viendo, ¿qué estás viendo ahí en el tablero que vos decís serían los retoños de los Massa o de los de Narváez o de estas construcciones ciudadanas, diría? Primero, un 90% me parece altísimo. Yo diría que es menos. Yo diría que hay un 30% que es alrededor de un 30% que es Juntos por el Cambio, alrededor de un 30% que es peronista, kirchnerista. O sea que 90% me parece altísimo. Pensemos en el voto, el núcleo duro de Cristina o de Macri, Juntos por el Cambio, son seguramente más que el 50% entre los dos, seguramente. Y después yo veo que Alberto Fernández al principio, intentó hacer esto, ¿no? Todo esto, hablar mucho de Alfonsín, sí. No sé si se acuerdan que el primer spot de Alberto Fernández dice, Cristina dice que soy demasiado conciliador, ¿no? Como Cristina dice que yo soy demasiado conciliador, pero a mí me gusta hablar con todo el mundo, etc. Tal vez ahora la dinámica de gobernar la Argentina, como se lo complicó a Macri, se lo está complicando a él también. Y los que creo que se presentan un poco en de esa manera son, Horacio Rodríguez Larreta, lo que uno llamaría las palomas, ¿no? Bueno, ya ni sé si Monzó de Juntos por el Cambio o no, me parece que después de ayer seguramente no, pero Horacio Rodríguez Larreta, Frigerio, pensemos también los gobernadores, ahora están un poco más asociados al peronismo, Perotti sobre todo, Schiaretti no, pero pensemos los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, etcétera, que hablan poco de política, hablan mucho de la gestión, los problemas de la provincia, etcétera. Ahora, yo no sé qué va a pasar en el 2021 y sobre todo no sé qué va a pasar en el 2023, pero estoy segura de que ni Bullrich ni Macri tienen ese discurso que uno podría llamar gentista a esta altura, ¿no? Ahora Euge, preocupa a la gente, ya no lo tienen más. Sí. Perdón, Euge, pero el macrismo, hay un dato que resistió con los timbreos, yo te diría, avanzado 2017. Sí. Aguantaron 2 añitos, que no es poco. Un montón. Con un montón, subiéndose el colectivo. Y fíjate, en 2016, con una devaluación de 50%, o sea, realmente la remaron bastante con eso. Y lo que vos decías de Alberto, da la idea que los conejos en la galera se le murieron rapidísimo. O sea, te da impresión que 8 meses, 10 meses, no puede sacar ningún conejo, y hoy lo ves a Santi Cafero con un mensaje que evoca al Coqui Capitanich o al Aníbal Fernández de la jefatura de gabinete con 8 años de desgaste encima. A mí me llamó la atención, me dio impresión. Tal vez la pandemia aceleró esos procesos, ¿no? La pandemia, la crisis económica acompañada, etcétera, aceleró esos procesos. De todas maneras, es difícil estar 4 años así, ¿no? Como es difícil gobernar o 3 años y después ganar la reelección. Así que también lo que podemos pensar es que si se resuelve eventualmente esta situación sanitario-social y vuelve la actividad y Argentina vuelve a crecer, tal vez Alberto Fernández retome este discurso de los acuerdos, soy conciliador, Alfonsín, etcétera. No sé, Cristina igual ganó las elecciones. Cristina Kirchner ganó las elecciones de 2011. No, está bien, pero digo, vos sos optimista con la posibilidad de que en una de esas el gobierno pueda hacerse un lifting, digamos, hablando. Yo creo que no es imposible. A esta altura. Porque en 2009 a Cristina la daban por muerta claro. Políticamente, ¿no? Ya estamos en las 8, se cumple la hora de nuestro encuentro, te agradecemos muchísimo. Por mi parte te he dejado una sola pregunta, casi como la guillotina de la Revolución Francesa. Se dice, Alberto está comunicando mal, el gobierno está comunicando bien, tiene que cambiar la política de comunicación. ¿Es un blef? Se dijo alguna vez del macrismo que eran los genios de la comunicación y cuando las cosas empezaron a andar mal, diciendo ¿cómo comunican tan mal los genios de la comunicación? ¿Qué pasa con esto de la comunicación política que ocupa tanto lugar en estos discursos expertos? ¿Es un blef? ¿Algo hay?
es importante que los políticos sepan comunicar, hagan coaching, hablen bien, o lo mejor es ser un buen gobernante. Voy a citar a un conocido, Mario Riorda, que él dice que cuando se empieza a criticar la comunicación es que se está gobernando mal. O sea, no hay problemas que sean de comunicación, hay problemas de política que se emiten en la comunicación. Yo no estoy diciendo que sea fácil gobernar en estas circunstancias, ¿eh? Yo no estoy diciendo, es una pavada, tendría que hacer tal cosa, tendría que hacer tal otra. Pero los principales problemas que tiene el gobierno ahora no son de comunicación, como los principales problemas que tenía el macrismo en 2018-2019 no eran de comunicación. Es más fácil culpar a la comunicación porque parece algo fácil de resolver, ¿no? Como, bueno, comunicamos distinto y la gente se va a dar cuenta que estamos haciendo todo bien. Pero yo creo que los problemas que tienen los gobiernos son políticos. Mejor, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, hacemos una conferencia de prensa en la que los periodistas le puedan preguntar cosas y el presidente conteste como un capo y entonces la gente se va a convencer de que está todo bien. Sería muy fácil gobernar así, ¿no? Qué lindo Euge, es verdad. Yo, bueno, mi última, obviamente, para cerrar, nos estiramos un poquito. Te quería preguntar por el tema de la pandemia, que uno lo que veía antes de la pandemia, el tema daba la impresión como que los medios tradicionales estaban muchos muriéndose, el tema, bueno, de los medios, bueno, diarios, la gráfica, de hecho, en crisis hace tiempo, con el tema de los medios, de los diarios papel. Todo este tema de la pandemia, digo, que en el ámbito de los medios, ¿qué efectos ya reales y realmente si está produciendo tendencias que uno podría decir acelerando lo que parecía irreversible? Digamos, va a haber como una gran reingeniería, un antes, un después de esto. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Para dónde, qué es, digo, y tu intuición, para dónde va la pelota? ¿Qué te imaginas? Es una pregunta amplísima, pero dos cosas. El encendido de radio y de tele aumentó. El encendido de radio y de tele aumentó, ¿no? Aumentó, estaba la gente en su casa, etcétera. Aumentó muchísimo más el consumo de redes y de internet. O sea, aumentó el encendido de radio y de tele, pero aumentó muchísimo más el consumo de redes y de internet. Y aumentó mucho más el consumo de streaming. Mucha gente se sacó una con Netflix o en Amazon Prime o lo que sea por primera vez cuando empezó la pandemia. Así que lo que puede estar pasando ahora, y la circulación de diarios en papel cayó. La circulación de diarios en papel cayó. Lo que puede estar pasando ahora es que se estén acelerando procesos, como decías vos. El otro día, en una charla, Pablo Bukowski dijo lo que iba a pasar en una charla en, ¿cómo se llama esto? En ENACOM, el Congreso de Carreras de Comunicación, lo que iba a pasar en 5 años pasó en 6 meses. Así que yo creo que hay una aceleración de algunos procesos. Yo no creo que nada sea irreversible o inevitable. De hecho, como les decía, el encendido de tele y de radio subieron y hay gente que nunca escuchaba radio y ahora tal vez esté escuchando radio porque está en su casa, porque anda menos afuera, etcétera. Y mucha de la gente tiene la tele prendida de fondo, ¿no? La gente que dice que no mira tele es mentira, o sea, si tiene un televisor lo tienen prendido de fondo y tal vez no le prestan atención. Y eso, si estás todo el día en tu casa, se potencia mucho, porque si lo tenés de fondo mientras te vestís y te vas, ya está, pero si lo tenés de fondo mientras estás en tu casa, trabajando con los chicos, etcétera, ves mucha más tele. Así que yo no creo que sea unidireccional como este proceso, pero sí creo que hay cosas que ya nos acostumbramos a hacer online. Y hay cosas, por ejemplo, el consumo de ficción cada vez tiene menos sentido esperar una hora para ver una serie. ¿Por qué voy a esperar una hora para ver una serie que ya está grabada? Veo la serie cuando, o sea, la serie ya está hecha. ¿Por qué voy a esperar una hora para verla? La veo cuando se me canta, cuando sale, etcétera. Así que creo que hay tele en vivo que se va a mantener, no sé, el partido de fútbol, el debate presidencial, todo eso lo vamos a querer ver en vivo, los resultados de las elecciones, las noticias hasta ahí. Pero después, ficción, entretenimiento, etcétera, no le veo mucho sentido a la transmisión en vivo o a esperar que pase la pauta publicitaria. Y creo que eso se va a profundizar mucho. Netflix no publica datos específicamente de Argentina, no dice aumentó tanto nuestros suscriptores en Argentina, pero creo que eso se profundizó mucho en estos 6 meses. Bien, bueno, Euge. Bueno, Eugenia, así te hemos paseado por el programa. Muchas gracias por invitarme, me encanta hablar con ustedes. Respondiste todo con muchísima claridad, te agradecemos mucho. Ha sido muy interesante. La pasé genial y ahora bien a tono
con la pandemia, me voy a hacer la comida a mis hijos. Bueno. Buenas noches, Adiós. amigos. Gracias por seguirnos en Fase 1 Política Experimental. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.